Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo 16 durante el año y a los discípulos, cansados de sus andanzas, al volver de la misión, Jesús les hace una invitación y nos la hace a nosotros. Vengan a un lugar apartado, ustedes solos, y descansen un poco. Nosotros con el Señor, la comunidad y también la singularidad de cada una de nuestras vidas. En estas palabras de Cristo se encuentra el abrazo a aquellos hombres y mujeres cansados, quizás un poco desilusionados después de tanto caminar. Después de toda la fatiga es necesario el reposo. Un reposo que en la vida del discípulo no puede significar ausencia de trabajo y que no es fruto de la indiferencia, de una tranquilidad inconsciente, sino que está destinado a conseguir una paz interior para hacer más fructuoso el trabajo apostólico. Por eso, como se nos dice siempre, si nosotros queremos cuidar a los demás, nos tenemos que cuidar, porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor de Dios. Es importante también este reflejo de nuestro darnos tiempo, de estar con el Señor, para poder darnos tiempo en el trabajo y también para conseguir el pan. Por esto, el descanso que propone Jesús es una invitación a la intimidad con Él. Vengan a un lugar apartado. Esta intimidad con Jesús, fuente y causa de la misión y del discipulado, es lo que constituye el corazón de los discípulos mismos. La misión y el ser discípulos se originan en Él. Llevan a Él, no desvían de Él, sino que lleva inclusive a otros hacia Él. En esto se cumple la profecía de Jeremías, la primera lectura, de un pastor que reúne a las ovejas dispersas. Se une a la invitación de Jesús a los discípulos para que descansen y estén con Él. Y la compasión hacia la multitud cansada y hambrienta como ovejas sin pastor. Así se abre un segundo escenario del Evangelio de este domingo, que es como el preludio al discurso del pan de vida, del Evangelio de Juan, que vendremos viendo a partir del domingo que viene. La gente perdida que sigue a los discípulos y a Jesús que se mueve a la compasión. Es el pueblo víctima de pastores que dispersan el rebaño, que cansan al rebaño. Según las palabras de Jeremías, es el hombre que, sediento de esperanza, vaga sin guía en la historia. ¿Quiénes son los malos pastores que dispersan al rebaño? Son los que confunden la autoridad con el autoritarismo, la objetividad de la verdad con la interpretación subjetiva, el servicio con el poder. Los discípulos invitados a estar con Jesús solo pueden configurar su propio ser y actuar solo con Él, porque Jesús, si estamos con Él, aprendemos de Él. Y si aprendemos de Él, como lo recordábamos también en el Evangelio en esta semana, tenemos que aprender de Él porque Él es manso y humilde de corazón, tapeinos, como la Virgen. Dios miró la tapeinosis de su servidora, la humildad, la mansedumbre de Jesús, la humildad, la mansedumbre de su madre, la Virgen. Hay un autor que, podríamos decir que no es de ortodoxo, pero Javier Picasa, que es muy estudioso de la Biblia, tiene un libro que se llama Pan, Casa y Palabra. En definitiva, este evangelio, ¿no? Este contexto que nos presenta el evangelista Marcos y que vamos a desarrollar según el Evangelio de San Juan a partir de la semana que viene. Jesús, antes de dar el pan de su cuerpo y de su sangre, que es lo más principal en la realidad, en la existencia, les da a la gente el alimento material, que pan, casa y palabra. Cristo nos llama a estar con Él, Cristo nos llama a anunciar. Y en ese sentido, Xavier Picazza tiene razón, porque en el orden del ser creado, como somos nosotros, el pan material tiene el primer lugar, no por importancia, sino por el primer lugar, porque básicamente si no comemos, si estamos desnutridos, morimos.
Si tenemos una necesidad urgente, material, y no es satisfecha, no tenemos las capacidades y las condiciones para aceptar lo espiritual, que es lo realmente importante, lo que planifica y lo que le da también sentido a esta vida biológica, limitada y necesitada que estamos viviendo hoy. Pan, casa y palabra. La compasión de Cristo por la multitud es la característica que debe necesariamente distinguir la vida del discípulo. La misericordia lo enfatiza tanto nuestro Papa Francisco. La compasión no es solamente un atributo de Dios, sino la esencia misma de Dios. Dios es misericordia. En lo más profundo de su abismo de amor gratuito, en su muerte, decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est, en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Esta misericordia de Dios es lo que toca el corazón del hombre para darle la salvación. Por esto, la compasión de Dios es el origen del pan, dado para alimentar a la gente. La compasión de Dios es el pan en sentido material, el descanso, la necesidad del pan material, del descanso material. La misericordia de Dios es la casa, es el hogar, pan, casa y palabra de todos nosotros. La Eucaristía es el volverse de la compasión de Cristo en el corazón del hombre, en una intimidad única y en una salvación que exalta la vida hasta la santidad. Hermanos, hoy es más breve la homilía, pero aprendamos también a descansar con el Señor. Aprendamos a satisfacer nuestra necesidad natural con el pan de la vida cotidiana, porque estamos invitados a la casa de Dios nuestro Padre, porque tenemos que ir solos con Él, porque si lo queremos conocer, vengan a ver donde vivo, dice en el Evangelio, vengan y lo verán, porque tenemos que alimentarnos de su palabra para poder llevar la palabra al hermano. Que la Reina de la Misericordia nos obtenga vivir el tiempo de descanso como tiempo de la intimidad con Jesús para ser salvados y santificados por Él. Rezamos como siempre mutuamente por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.